Advertencia. El contenido de este video le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos a Central CDB. ¿Quién ha visto La La Land? ¿Alguien ha visto? Miren, para los que no vieron, hoy día yo les voy a dar así la versión con spoilers. Lo siento, ya pasó bastante tiempo desde que estrenó. Pero el resumen chiquitito es este, ¿ya? Se trata de una chica mía que ella es actriz. Ella es actriz, o sea, bueno, actriz tratando de ser, ¿no? Va a audiciones y vemos cómo es su sueño en Hollywood, pero ni siquiera le prestan atención, ¿no? Se esfuerza, hace una llamada, hace una actuación de una llamada increíble y la chica está como, viendo sus mensajes. Y también trata sobre un chico llamado Sebastián. Sebastián es un músico, ama el jazz, así le parece increíble, pero él le gusta un estilo de música que está muriendo. Él mismo dice, está muriendo el jazz. Entonces no tiene éxito, básicamente trabaja como pianista tocando canciones de Navidad en un restaurante. Y vemos cómo se va hablando de los sueños, ¿no? De qué sueños tienen ellos y cómo todavía no los cumplen. Y a medida que va pasando la trama, ellos se van encontrando en diferentes circunstancias, se van conociendo, se van enamorando y poco a poco van dando pasos hacia esos sueños, ¿no? El chico consigue una banda exitosa. Luego también Mía encuentra ya más audiciones y ya la contratan, va avanzando todo, pero luego la película toma un tono triste. ¿Por qué? Porque se va cumpliendo su sueño, pero ellos se van separando, ¿no? Y tú decías, no, pero son una pareja linda, que sigan. Y estás animándolos ahí en la pantalla, vamos, tú puedes, pero no pasa nada. Y luego se separan y tú dices, no puede acabar aquí porque toda la película han venido construyendo este momento de amor. Yo sé que se van a juntar. Sigues viendo. Y ya casi al final de la película, la chica parece que está casada con otro chico. Se encuentra en este bar que Sebastián siempre quiso abrir de jazz. Se encuentran, se miran y tú dices, ya, acá va a ser. Y el chico toca una canción y luego se acerca, le da un beso y tú dices, ya, se juntaron, por fin. Y pasan toda la historia de cómo se enamoran, se casan, tienes hijos. Y tú dices, qué hermoso. Y de pronto para la imagen y es como que no, todo era una fantasía de qué hubiera pasado si se hubieran amistado. La chica se para, se va con su esposo y se acabó la película. Y yo me quedé como, me estás bromeando que este es el final, no puede acabar así. No sé ustedes, a mí me encantan las películas con finales felices. Y es buena, pero me dolió el final. Yo decía, no puede, algo está mal. No debía acabar así. Y mientras la veía pensaba eso. No se suponía que debía acabar así. Y con eso quiero entrar al mensaje de hoy día. Quiero que me acompañen orando, ¿ok? Porque la verdad, no importa quién se suba aquí, la idea es que escuchemos al que está arriba, ¿no? A Dios, y que Él pueda hablar a través mío y que ustedes reciban lo que necesitan recibir. Entonces vamos a orar, ¿sí? Gracias, Dios, por el enorme privilegio de hablar tu palabra. Dios, yo te pido que hoy día hables a través mío, que solo diga lo que tú deseas que yo hable y que llegue a cada chico de la manera precisa, de acuerdo a sus circunstancias. Señor, tú los has traído a cada uno de ellos con una razón. Y yo te pido que tú les hables en tu nombre, Jesús. Amén. Y ahora que ya hemos orado, quiero entrar en una historia que la verdad me hace pensar en esto. No debía acabar así. Y me van a entender un poquito cuando la leamos. Esta parte sí yo la voy a leer solo de mi Biblia y luego después va a haber otra en pantalla que sí quiero que sigan. Pero si quieres buscarla en tu Biblia o en tu celular, está en Lucas 24, ¿ya? Y el contexto es tercer día después de que Jesús murió en la cruz. Creo que tú ya sabes un poco esta historia, pero dice así. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron,
¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús había dicho, y luego sigue contando cómo fueron corriendo los apóstoles a contarles, Jesús ha resucitado, y algunos se quedaron pensándolo, pero otros decían, no, son mujeres, como, no sé, puede ser, no les creyeron mucho. Pero al leer este pasaje me quedé con una parte, que es cuando estos hombres de vestiduras resplandecientes les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? Y yo pensé, ¡ouch! Y de verdad quiero primero quiero animarlos a hablar. Si a ti algo te habla de lo que yo estoy compartiendo aquí hoy día, dilo, di amén, di qué bueno, o no sé, di ouch si te dolió, o me encanta, lo que tú quieras compartir, porque la verdad si nos emocionamos por otras cosas, no sé, como fútbol o una serie, una película, ¿cuánto más nos queremos emocionar por lo que Dios nos está hablando y dando? Y realmente a veces, ¿qué estamos buscando, no? A veces buscamos en, no sé, en algo muerto, algo vivo, ¿no? Como podemos estar buscando en un Facebook muerto a un Dios vivo, ¿no? En un story muerto a un Dios vivo, en una amistad muerta a un Dios vivo. Y con eso quiero entrar a la siguiente parte, ¿ya? Que es de camino a Emaús. Voy a leer así de corrido y luego vamos a entrar así bien profundo a la historia. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, digan de pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Ok, esta historia, me encanta porque es un viaje, ¿no? Es un viaje.
Para ir pensándole un poquito, son dos personas que están caminando en un camino a Emaús. Nos cuentan que ese camino era de 11 kilómetros y están todos tristes, todos decepcionados, y mientras van caminando, y todavía no sabemos el nombre, todavía no nos dice la Biblia en ese momento, se aparece Jesús y se les cuela, ¿no? Ni siquiera les dijo, empezó a caminar con ellos y ve que están tristes y les dice, ¿de qué están hablando? Que están tan tristes, ¿qué les pasa? Y ellos empiezan a contarle y les dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Jesús fuera el Mesías. Y yo quiero preguntarte hoy día, ¿cuál era tu esperanza? ¿Estabas esperando por algo? Algo quizás pequeño, quizás grande, ¿no? Como quizás tú estabas esperando pasar el curso de la universidad y estudiaste mucho y te esforzaste, pero igual te fuiste a la bica. O estabas esperando arreglar una relación y no pasó. O estabas quizás hasta, no sé, orando porque tus papás no se divorcien. Estabas creyendo, orando un montón, pero igual se separaron. Y te dolió y dijiste, yo tenía la esperanza que Dios hiciera algo en medio de mi circunstancia, pero no pasó nada. Y si te ha pasado alguna vez, vas a entender muy bien a estas dos personas. Y luego nos dicen el nombre de uno, se llamaba Cleofas. O sea, dile al que está a tu costado, por favor, dile, hola Cleo. Y no nos dicen el nombre de la segunda persona. Hay estudiosos que creen que no nos dicen el nombre de la segunda persona porque se cree que era una mujer. Y se cree hasta que era su esposa. Y muchas veces en la Biblia no contaban a la mayoría de mujeres o niños por la cultura que ellos tenían. Pero me encanta porque quiero, que entremos al contexto un ratito, ¿ya? Jesús acaba de resucitar. Estamos hablando de Dios en la tierra, murió en la cruz por ti y por mí. Okay. Bajó al infierno, humilló a Satanás, así lo humilló. Me encanta porque le robó la muerte de su poder, tanto así que cuando Jesús muere lo ponen en una tumba prestada. Yo creo, ¿por qué? Porque no le iba a usar mucho tiempo. Era así, ya. Viene con todo ese power. ¿Y qué harías tú si tú fueras Dios resucitado? ¿Qué harías? Obviamente, no sé, hago mi conferencia de prensa, lo publico en redes sociales, no sé, que vengan los canales para llamar atención a la gente, porque quiero compartir la mejor noticia del mundo. ¿Pero qué hace Jesús? Me encanta que Jesús es tan diferente a nosotros. No va primero donde los discípulos, va primero donde dos personas, Cleofas, que no hemos escuchado de él antes en la Biblia, y una persona que ni siquiera nombra. Y me encanta porque en la matemática de Dios, lo que a veces la gente ni siquiera lo cuenta, Dios lo usa para multiplicar algo. Me encanta, me parece tan poderoso. Y ellos siguen caminando. Y me encanta, Jesús caminando con ellos. Y esto es chévere porque ellos están caminando hacia Emaús cuando todos los demás están juntos y básicamente pronto va a llegar el Espíritu Santo. Y estos dos discípulos están yendo para el lugar equivocado. Y Jesús, en vez de estar en el destino que todo el mundo esperaría, se fue por un desvío. Y me encanta porque muchas veces Dios es el Dios de los desvíos. Cuando tú terminas en un lugar que no esperabas, en una circunstancia que no planeaste, en ese viaje para el que no empacaste y no quieres ir. Pero Jesús está ahí contigo. Tú no estás solo, Él te está acompañando. No importa si tú estás bien o estás mal, si estás arriba, estás abajo. Si este ciclo te sacaste 20 en cada curso o te vas por la trica, no importa si estás alegre, no importa si estás deprimido, Jesús está contigo. No importa si haces las cosas bien, si las hiciste mal, Él está contigo. Y Él estuvo con alguien que otros consideraban insignificante. Y hay una parte en que dice, Jesús camina con ellos y dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Ellos no se daban cuenta que estaban caminando con Jesús. Estamos hablando de gente que caminó con Él 3 años por lo menos y no lo reconocían. Y yo decía, qué loco, ¿por qué? ¿Cómo no puedes reconocerlo si ellos lo habían visto no en la carne?
Y me puse a pensar, ¿no? Quizás podía ser que Dios hizo algo, no sé, con sus ojos para que no lo vieran. Yo soy súper ciega. Así, te prometo, si yo me saco los lentes, tú estás aquí y yo no puedo ver tu cara. Ya, mi mundo se ve sin lentes como una pintura de Van Gogh. Así, todo como borroso y vibra. Y digo, ok, ¿no? Quizás Dios hizo algo en sus ojos y esto me hace pensar en tu perspectiva. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo las cosas? Es loco porque hay una parte en que ellos dicen, empiezan diciendo, Jesús era un gran hombre, Jesús era un maestro, Jesús era un profeta, pero nosotros habíamos puesto nuestra esperanza de que Él era el Mesías. Y es loco, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es? Luego pensé, quizás Dios hizo algo con el aire, ¿no? A lo mejor había neblina y por eso no se podían dar cuenta que estaban hablando con Jesús. Y eso me hace pensar en tus circunstancias, como que quizás estás en una circunstancia tan movida, tan fuerte, que no puedes ver a dónde estás yendo. Y a veces nosotros queremos saber todo el camino de antemano para recién dar un paso, ¿no? Dios, si tú no me explicas, entonces yo no voy. No queremos tomar pasos en fe. Entonces, a lo mejor fue por ahí. Y también pienso que a lo mejor fue en su mente, ¿no? Quizás Dios hizo algo en su cerebro que no podían percibir que Él era Jesús. Y eso yo creo que tiene que ver también con nuestro entendimiento, que a veces estamos en medio de una circunstancia tan fuerte que simplemente no podemos ver a Dios. Decimos, en medio de todo esto, ¿dónde estás tú? Y yo creo que la verdad, a lo mejor era simplemente era algo de la mente, ¿no? Y me hace pensar en Proverbios 3:5, que dice, pon tu confianza en el Señor con todo tu corazón y no confíes o no te apoyes en tu propio entendimiento. Y pensando en toda esta historia, ¿no? ¿Alguna vez has caminado así por tu vida en una etapa tan oscura que no puedes entender ni siquiera dónde está Dios? Y yo quiero contarles una historia bien íntima, bien personal. Hace unos 5 años, y yo me acuerdo que estaba en IDL, si alguien está en IDL es lo máximo. Es nuestro instituto de liderazgo. Yo estaba estudiando ahí, recién casada, y mi mamá tenía una enfermedad, entonces yo vivía con ella. Y la cuidábamos con Toño, atendíamos sus necesidades y su enfermedad estaba controlada. Y yo hacía mi vida normal, y un día me acuerdo estando aquí en la iglesia, así, en el servicio, recibo una llamada y me dicen, sal ahorita. Y digo, ¿qué pasó? Y me dicen, Nikki, tu mamá está en el hospital y está muy mal. Deja todo, vamos a verla. Y cuando llego, básicamente mi mamá me dicen, ya está inconsciente, tu mamá está inconsciente y no sabemos si va a despertar. Y la verdad, estaba inconsciente, pasaban los días. Y mira, nada te puede cambiar la perspectiva así como cuando tú, no sé, piensas ya en la muerte, en la eternidad. Todas las otras cosas chiquititas que te molestaban, ya, no importa, ¿no? Si te peleaste con tu amiga, si tu hermana cogió tu ropa, ya, no importa. Todo es como que, ok, esto es lo más importante. Y recuerdo, al mirar atrás, días así como un remolino de días de faltar a clases, ir a la clínica, hablar con un montón de doctores, estar con mis hermanas, consolarlas. Y yo estaba rota, me dolía tanto porque los doctores nos decían, tu mamá se va a morir, ya no hay nada que puedas hacer. Y cada día era un reporte peor. Y me acuerdo que venían a hablarme diferentes pastores de la iglesia y me animaban y me decían, vamos a creer por un milagro. Y yo estaba ahí creyendo, realmente confiando, Dios va a hacer algo. Y la verdad no pasaba nada. Y cada vez los reportes se complicaban más y más y más. Y yo seguía agarrada de Dios, alababa, oraba, declaraba la palabra. Y me acuerdo que un día, conversando con unas amigas, estábamos tristes porque decíamos, mi mamá nunca aceptó a Dios. Y ahora que está inconsciente, nunca lo va a aceptar. Para todo esto, yo he sido la primera cristiana de mi familia. A mí no me criaron cristiana, entonces, y mi mamá o mi papá lo rechazaban mucho. Decían, yo no quiero saber. Y sobre todo mi mamá me decía, a mí no me cuentes de Dios, no me evangelices. Entonces yo decía como, ¿cómo entro? Y de pronto ya, mi mamá estaba inconsciente y había perdido esa oportunidad. Y eso me carcomía mucho. Y hablando con unas amigas tristes, seguían pasando los días, yendo al hospital, volviendo a casa. Y me acuerdo que un día, tengo esta muy buena amiga que estaba cuidando mi casa, mientras nosotros estábamos en el hospital,
Y me dice, Nikki, no sabes lo que ha pasado. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, llamó una amiga de tu mamá y dijo, o sea, preguntando cómo estaba ella, cómo estaba el diagnóstico. Y luego dijo, ¿te molesta si podemos rezar por ella? Y mi amiga dijo, no, no creo. Y dijo, no, pues es que la mamá de Nikki era de otra religión. Y mi amiga, conociéndola, decía, no, ella no era de otra religión, mi tía no creía en nada. Y la persona siguió hablando y decía, no, 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 es que tú no entiendes. Ella ha leído la Biblia con nosotros. Ella nos invitaba a esa iglesia, esa que está en Buen Retiro. Y resulta que mi mamá había recibido a Jesús, leía la Biblia, invitaba a sus amigos a la iglesia y no nos había contado todo en los últimos meses. Y a la vez yo estaba triste por todo lo que estaba pasando, pero estaba tan contenta porque decía, mi mamá recibió a Jesús, ya nada me importa, porque entendía, ok, mi mamá escogió lo más valioso y la voy a volver a ver y sé que está bien. Y eso me devolvió una perspectiva. Y la verdad sí fue difícil, mi mamá sí falleció. Y falleció a los días de que yo me enteré, pero sí agradecí tanto a Dios. Dios, qué bueno que decidiste revelarme esto ahora y no 2 meses atrás, porque si no, no hubiera tenido el mismo impacto. Y fue muy loco, porque hasta en el velorio de mi mamá, con personas viniendo a consolarnos a nosotros, recuerdo Toño, mi hermana y yo, hablando y consolando a la gente y hablándoles de que teníamos una esperanza eterna, a tal punto que gente de mi familia nos decía, yo quiero eso que tú tienes, porque tú tienes a Dios. Y fue una temporada muy loca, en medio de lo que yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y pienso que se parece un poco a lo que pasó con estos discípulos camino a Emaús. ¿Por qué? Porque hubiera preferido que Jesús lo hiciera de otra manera, pero quizás lo hizo para cambiarme la perspectiva. Si Jesús los hubiera salvado como ellos querían, que era solo salvar a Israel, nos hubiéramos perdido la salvación del mundo entero. Igual en mi caso, si Jesús lo hubiera hecho como yo quería, me hubiera perdido ese momento para compartir de Dios a otros. Y siguen los discípulos conversando con Jesús, ¿no? Y es loco porque Jesús les dice, o sea, ellos están hablando y le dicen, ¿que tú no sabes qué ha pasado? Y le empiezan a contar a Jesús lo que él vivió, que es irónico, ¿no? Pero a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo él tiene que hacer su trabajo. Y decíamos, pero no, Dios, es que tú no entiendes, yo quiero que tú lo hagas de esta forma. Pero también es en quién estás poniendo tu confianza. A mí me encanta porque la Biblia dice que ni un pájaro cae en la tierra sin que nuestro Padre se dé cuenta. La Biblia dice que Él le puso nombre a todas las estrellas, pero que en su grandeza nada se pierde. Y eso me llena tanto de esperanza, de fe a lo que Él está haciendo. Y okay, yo tengo que saber en quién pongo mi confianza. Y luego va contando, ¿no? Que ya Jesús está yendo de largo, Él se va, o se hace, la Biblia dice, se hace como que se va a ir de largo. Y los discípulos le dicen, no, Jesús, quédate, quédate. ¿Por qué? Bueno, no Jesús, pero el hombre que era Jesús, ¿no? Pero le dicen que se quede. ¿Por qué? Porque en todo el camino, Jesús dice en la Biblia que Jesús les abre las Escrituras y les empieza a mostrar cómo todos los profetas habían ido hablando de Jesús y les empieza a abrir los ojos. Luego lo invitan a comer con ellos y están hablando y Jesús toma el pan, lo parte, da las gracias y cuando Él hace eso, a estos 2 discípulos, ¡pum!, se les abren los ojos. Se les abren los ojos y Jesús desaparece. Y ellos luego deciden ir corriendo. Y todo ese camino de 11 kilómetros que lo hicieron lento, dicen que lo hicieron en menos de 1 hora, para contarle a todos los discípulos lo que había pasado. ¿Okay? Quisiera invitar a la banda a que suba, pero en todo este contexto que Jesús abre, que parte el pan, es loco porque no lo reconocieron cuando les enseñó todo, lo reconocieron en este detalle tan chiquito, tan familiar, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios es el Dios de un destino fijo, ¿no? Cuando yo consiga esto, entonces Dios está conmigo. Pero yo creo que Dios es el Dios de los detalles, es el Dios de los desvíos. Y cuando hizo algo tan chiquito, lo reconocieron. Y yo quiero animarte esta noche a que tú recuerdes que Dios está contigo. Y no lo midas si es que justo lo que tú deseas más en este mundo lo tienes, sino en esos detalles pequeños, en
una palabra de la Biblia, en una canción, en lo que dijo un amigo que resonó en tu corazón. Y simplemente esta noche yo quiero animarte a eso, a afinarte, a recordar Dios está conmigo. Y quiero invitarlos a ponerse de pie y simplemente cerrar los ojos y escuchar ese detalle que Dios puede tener contigo en las alabanzas. Esa palabra que tú has estado buscando. Y quiero orar nada más rapidito para sellar y luego la banda va a cantar. Dios, gracias porque yo creo que tú has estado hablando esta noche con cada uno de los chicos a través de detalles, a través de una frase, una palabra, de tu palabra. Y te pido, Dios, que en este momento que ellos van a alabar, que tú les muestres con detalles que tú los escuchas y que te preocupas infinitamente por ellos. En tu nombre, Jesús. Amén.